Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Buen día para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra siguiente acción educativa. Los dejamos en las mejores manos con nuestro experto líder de la comunidad. Sean bienvenidos. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra última capacitación de ruta del año 2023. Vamos a mirar el día de hoy todo lo que responde a enfermedades de aparición súbita, como lipotimias, desmayos y convulsiones. Para los que no me conocen, mi nombre es María Alejandra Delgado, soy enfermera profesional en atención prehospitalaria y voy a ser quien va a estar con ustedes en el transcurso de esta hora, mirando todo el tema relacionado a enfermedades de aparición súbita. Así que bienvenidos a todos. Teniendo en cuenta nuestra ruta de conocimiento, ya hoy es nuestra última capacitación, nuestra última charla, así que pues los invito a estar súper pendientes y súper animados. ¿Listo? Fernando, muy buenos días. Por favor, colabóranos con el Evaluémonos para el día de hoy. Perfecto, Alejandra, muy buen día. Vamos a iniciar entonces con nuestro primer sondeo. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿qué se debe hacer si una persona sufre un desmayo? A, darle de beber agua. B, elevar las extremidades inferiores. C, iniciar RCP. Por favor, seleccionen la respuesta que consideren es la más acertada. Bueno, estos son nuestros resultados de esta primera pregunta. A, darle de beber agua un 0%. B, elevar las extremidades inferiores un 86%. Y C, iniciar RCP un 14%. Continuamos con la segunda pregunta. La pregunta dice, una convulsión es A, falta de respiración y disminución de oxígeno. B, alteración del sistema muscular. C, alteración de la actividad eléctrica del cerebro. Bueno, y estos son los resultados. A, falta de respiración y disminución de oxígeno un 20%. B, alteración del sistema muscular un 3%. C, alteración de la actividad eléctrica del cerebro un 77%. Vamos a ir con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Dice la tercera pregunta, ¿qué se debe hacer frente a una convulsión? A, sujetar fuerte al paciente para que no se mueva. B, dar ventilaciones boca a boca. C, no poner nada en la boca de la persona. Y los resultados de esta tercera pregunta son A, sujetar fuerte al paciente para que no se mueva un 50%. B, dar ventilaciones boca a boca un 0%. C, no poner nada en la boca de la persona un 50%. Listo, Fernando. Gracias. Ya al final realizaremos una evaluación, una segunda evaluación y confirmaremos si estábamos en lo correcto o no. ¿Listo? En el transcurso de nuestra charla, pues vamos a ir haciendo referencia en estas preguntas con el fin de determinar si estuvimos o no en lo correcto. Así que bienvenidos para todos. El mensaje que les traigo en la mañana de hoy dice que el riesgo viene de no saber lo que estamos haciendo.
Entonces, realmente quiero felicitarlos a todos los que durante todo este año nos hemos preocupado por nuestra formación en esta capacitación. Recordemos que no solamente es en pro de nuestros compañeros ni de nuestra empresa, sino que es a nivel de nuestros familiares y para la vida diaria, ¿ok? Lo más importante es saber qué hacer frente a estos casos, cómo actuar y demás, y aún pues teniendo en cuenta el tema del día de hoy, que es uno de los temas más comunes en primeros auxilios. Realmente no se necesita ningún equipo, ningún elemento es enorme o de muy difícil acceso para poder ayudar a una persona a la cual haya sufrido una convulsión, una lipotimia o un desmayo. Así que bienvenidos nuevamente a todos. ¿Qué vamos a mirar? ¿Cómo vamos a distribuir nuestra charla? Vamos a mirar la introducción y las definiciones. Vamos a mirar qué es lipotimia, qué es desmayo, síncope y qué son las convulsiones. Adicional, vamos a mirar los signos y síntomas de cada uno, teniendo en cuenta que los signos es lo que vamos a poder ver en el paciente, lo que vamos a poder palpar, lo que vamos a poder sentir, y los síntomas, pues sí o sí es lo que el paciente nos va a referir, ¿ok? Y por último, y lo más importante, el tratamiento prehospitalario para el manejo de estas situaciones. No olviden que al finalizar tenemos una tabla de dudas, preguntas, inquietudes, un momento para que pues por favor los vayan anotando y al finalizar pues seré la persona encargada de dar solución a estas dudas, ¿listo? Así que para los que lo tengan muy presente. El objetivo, dar a conocer a los participantes el tratamiento prehospitalario de las enfermedades de aparición súbita, teniendo en cuenta sus signos y síntomas, ¿listo? Ese es nuestro objetivo general. Como objetivos específicos tenemos dos, y uno es identificar las enfermedades de aparición súbita, saberlas determinar, saber qué es un desmayo, en qué se diferencia a una lipotimia, en qué se diferencia a una convulsión. Adicional a eso, teniendo en cuenta los signos y síntomas de cada uno. Y el objetivo número 2 es identificar el tratamiento prehospitalario para estas enfermedades, ¿ok? Empecemos entonces. Por definición, tenemos que las enfermedades de aparición súbita es un estado de malestar repentino con pérdida parcial o total del conocimiento, ¿ok? Usualmente esto ocurre cuando no llega suficiente sangre al cerebro durante un periodo corto de tiempo. Entonces, tengamos en cuenta que nuestra sangre es bombeada por el corazón y es la encargada de transportar el oxígeno a todas las partes del cuerpo, ¿ok? Esto se hace mediante una molécula que se llama hemoglobina, la cual aparte de darnos el color rojo a la piel, pues también nos suministra el oxígeno, ¿listo? Hay un signo vital que se conoce como perfusión sanguínea o llenado capilar y es presionar la yema del dedo. Ustedes al hacerlo, si quieren lo pueden hacer, se dan cuenta que al presionarlo se vuelve amarillo y al soltarlo se pone rojo. ¿Ok? Esos son nuestros capilares que los tenemos en todas las partes del cuerpo y el corazón es el que se encarga de garantizar la oxigenación a todas las partes más lejanas y más distales de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay un deficiente o una hipoxia, como le llamamos en la parte de salud, que es una deficiente perfusión en los órganos vitales, no llega oxígeno, pues esto hace que la persona pierda su postura, su tono postural y su estado de conciencia, ¿ok? Pero a diferencia de muchas otras patologías, en este caso las enfermedades de aparición súbita se dan a raíz de algo repentino. La enfermedad no está diagnosticada, el paciente no tiene un diagnóstico médico y tampoco se da a raíz de un trauma o de un golpe. Es decir, la persona estaba consciente, alerta, orientado, no sufrió ningún golpe, ninguna lesión o trauma, y repentinamente sufre o el desmayo, o sufre la lipotimia, o sufre la convulsión, ¿sí? No tenemos un motivo del por qué esta persona está en estas condiciones, ¿listo? Entonces, eso significa una enfermedad de aparición súbita, una enfermedad repentina, una enfermedad o un estado de la persona en la cual no fue ocasionada por ningún golpe o traumatismo y que desencadena pues una serie de síntomas. Mucho ojo que cualquiera de estos tres ahora sí pueden ser síntomas o signos de que algo grave pues está pasando. ¿Listo? Pero entonces esa es la definición. Empecemos por la lipotimia. Es una pérdida breve del conocimiento debido a una disminución del flujo sanguíneo del cerebro, lo que provoca que podamos perder el conocimiento de manera completa o parcial. Nuestro cerebro en sí, nuestro encéfalo, porque el cerebro es solamente una corteza, nosotros nuestro encéfalo lo tenemos dividido en un prosencéfalo, en un mesencéfalo, en un rombencéfalo, el bulbo, el tallo, la médula y demás. Es uno de los órganos que requiere mayor cantidad de sangre.
A nuestro cerebro lo irrigan dos arterias principales, que son las arterias carótidas internas y las vertebrales. Realmente es un órgano que requiere de oxígeno en altas cantidades y aproximadamente toma el 20% de oxígeno de todo nuestro gasto cardíaco. Entonces, ¿qué pasa? Que si en mi cerebro hay una falta de oxígeno, hay una hipoxia, los signos y los síntomas del paciente se van a sentir de forma inmediata, se van a percibir de forma rápida. Aquí tenemos los ACVs, que hace algunas fechas lo hablamos, aquí tenemos los infartos cerebrales, las isquemias cerebrales y demás. Pero pues en el caso de la lipotimia, es una pérdida breve del conocimiento que en algunas ocasiones no se alcanza a perder el tono postural. ¿Qué significa? Que la persona no alcanza como tal a desmayarse completamente, ¿sí? Esa realmente es la diferencia de una lipotimia a un desmayo o a un síncope. Que la lipotimia es cuando el paciente nos indica mareo. Dice, no, es que iba caminando y empecé a ver borroso y me mareé, pero no perdió como tal el tono postural, no se cayó y demás. ¿Listo? Ahora, esta persona pues puede tener unos signos y unos síntomas que ya los vamos a mirar, pero realmente esa es la diferencia. Al hablar de desmayo, decimos que suele ocurrir cuando la persona, su cerebro se baja la presión sanguínea de repente y causa que el flujo de la sangre disminuya. En este caso sí. En este caso, la persona sí pierde el tono postural, ¿okay? La persona puede quedar inconsciente algunos segundos. Ojo, un desmayo no es una inconsciencia total, ¿listo? Usualmente cuando la persona se desmaya, se cae de pronto se cae sobre algún elemento, alguna silla o demás, o si no, pues si se cae al suelo, pierde el tono postural, pero no demora más de 10 segundos en este estado. ¿Sí? Usualmente yo le doy manejo en la vía aérea, elevo sus extremidades, pido a la gente retirarse, pido a la gente que empecemos a oxigenar el ambiente, el área, y ella vuelve en sí. Si ya esta persona, usted le hace estímulos de dolor, usted la llama, usted la mueve y realmente no reacciona, ojo, porque aquí sí podemos decir que la persona está inconsciente y son dos cosas totalmente diferentes. La persona que se desmaya reacciona en cuestión de segundos, ¿listo? Puede estar diaforética, puede estar sudorosa, puede decir que le duele la cabeza, pero cuando usted le pregunta que dónde está, en qué lugar se encuentra, ella es consciente de lo que le pasó, ¿sí? Pero la persona que está inconsciente es una persona que tiene una afectación mucho más delicada a nivel cerebral, ¿listo? La persona inconsciente, usted le habla y no responde, usted le hace estímulos de dolor en el hombro, en el pecho y no responde. Y recuerden que ya la inconsciencia es el primer signo o de paro cardíaco o de paro respiratorio. Pero en este caso, la persona que se desmaya es por otras o pues, múltiples razones. Puede ser por una hipoglucemia, si la persona no ha comido, tiene un ayuno de más de 5 horas, la persona tiene hipertensión, la persona sufrió de un shock, estaba muy estresado y demás. Pero por lo general se da por hipoglucemias o por situaciones en las que sí o sí la actividad de la persona pues es mucho más rápida, o sea, mucho más ligera. Eso, por ejemplo, pasa a una persona que está haciendo ejercicio, nunca lo ha hecho y hoy empezó a ir al gimnasio. Se va a descompensar porque usted está haciendo que su corazón lata mucho más rápido, envíe sangre mucho más rápido, no estaba acostumbrado a hacerlo y eso hace que no alcance a llegar tanta sangre a nuestro cerebro, pues lo que ocasiona que haya un desmayo. Otra de las causas es cuando tenemos una hiperventilación. Ustedes saben que hiperventilar es respirar muy rápido, ¿sí? Empezamos a respirar muy rápido y esto hace que no haya un intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono, lo cual hace que si a mis células no alcanza a llegar el oxígeno, pues también va a disminuir, ocasionando o una lipotimia o un desmayo. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta que todo parte de nuestro corazón, que todo parte de que es el que garantiza la oxigenación a los órganos vitales y que si por alguna razón esto no llega a pasar, el primer órgano que se va a ver afectado es nuestro cerebro. ¿Listo? ¿Cuáles son los síntomas? Primero, la falta de fuerza. La persona siente debilidad en sus extremidades. ¿Listo? Siente debilidad, puede sentir hormigueo, es más, no puede sentir los brazos, puede decir que tiene frío, pero recuerden que estos son momentos muy cortos, ¿sí? Son segundos en los cuales la persona tiende a tener estos síntomas. Segundo, la sensación de pérdida de conocimiento está de pronto, no es que no se acuerde de nada, pero sí de pronto está desorientado, ¿sí? Malestar y vértigo.
entonces dice que tiene cefalea, que tiene malestar general, que tiene hormigueo en las extremidades. Aparte, pues una persona que siente el vértigo, pues siente que se va a caer en cualquier momento. Son los síntomas que nos va a referir. También puede sentir náuseas y vómitos, y esto sucede, miren, las náuseas, los vómitos, la visión borrosa, zumbidos en los oídos. Estos 4 signos, recordemos, en este caso son síntomas. Las náuseas y los vómitos son síntomas porque el paciente los refiere. Nosotros a simple vista no podríamos verle el vómito y las náuseas, ¿cierto? Tenemos que preguntarle. Cuando uno le pregunta a la persona, se llaman síntomas. Si ustedes lo pueden ver como, por ejemplo, la sudoración, ese sería un signo. Entonces, las náuseas, los vómitos, la visión borrosa, los zumbidos en los oídos son claros signos. La palidez y la sudoración fría son claros signos y síntomas de hipoglucemias. No tenemos que confundir la hipoglucemia con la persona diabética que se disminuye el azúcar. Mucho ojo con esto. Son dos cosas totalmente diferentes. Una persona que se baja su glucosa y que tiene hipoglucemia, tenemos que preguntarle, primero, qué enfermedades tiene. Segundo, si toma algún medicamento. Si dice, sí, yo tomo medicamento, yo tomo metformina, yo soy diabética, la pregunta clave es, ¿hoy comió? ¿Hoy desayunó? Si dice, sí, yo desayuné muy bien, yo desayuné caldo, huevos, jugo y demás, y lo hizo hace 2 horas, no tiene por qué los niveles de azúcar bajarse. En este caso, si la persona es diabética y baja, ahí es cuando le damos, por ejemplo, el agüita con azúcar o le damos un dulce a la persona diabética, pero que no es por un ayuno prolongado, ¿sí? Muy diferente a una persona que nos indique, no, lo que pasa es que yo desde ayer empecé a hacer una dieta, la verdad no comí ayer, no cené, y hoy siendo las 10 de la mañana, tampoco ha comido. Ahí sí la persona no necesita el dulce. El dulce lo que va a ocasionar es que le duela mucho más la cabeza, que sienta mucho mareo y el malestar aumenta. Esta persona lo que necesita es comer. Vamos, le traemos un desayuno, le traemos un jugo, un desayuno como tal, un alimento, un buen alimento y listo. La dejamos en reposo por lo menos unos 10 minutos y listo, ¿ok? Entonces miren que son dos cosas totalmente diferentes cuando yo tengo un paciente que está diabético y que por alguna razón no sabemos por qué se bajó sus niveles de azúcar, pero no es por un ayuno. A la hipoglucemia de una persona que no tiene ninguna patología y ahí sí que por falta de no comer, pues obviamente los niveles de azúcar bajaron. Nuestras células requieren tanto de oxígeno como de glucosa. Entonces, si nosotros no consumimos alimentos en un ayuno, por lo menos de 8 horas, vamos a empezar a sentir estos signos, ¿listo? Y estos síntomas. Todos los organismos necesitan de oxígeno, pero también de glucosa. ¿Y dónde lo tenemos? Pues en los alimentos que consumimos. Listo. El tratamiento. ¿Qué debo hacer entonces? Primero, recordemos que ante todo tenemos que tener en cuenta nuestros elementos de protección personal, llegar a las escenas, hacer una verificación del área, ¿cierto? Preguntar a las personas que están en el sitio qué pasó, qué le ocurrió, aproximadamente cuánto tiempo lleva la persona ahí, brindarle seguridad y ahora sí. Esos 3 pasos son pasos primordiales en todos los casos en primeros auxilios. Bioseguridad, evaluación de la escena, aseguración de la escena y preguntar lo que pasó. ¿Listo? Una vez hayamos hecho esto, vamos a acostar al paciente boca arriba o de cúbito dorsal. ¿Ok? Alejandra, pero si cayó boca abajo, ¿lo puedo mover al paciente? Recordemos que en este caso el paciente no sufrió un golpe, no sufrió un trauma. A menos pues que nos indiquen al llegar a la escena que el señor se cayó de 2 metros de altura, ¿sí? Que iba en la moto y se cayó. Pero en este caso ya no sería una enfermedad de aparición súbita, sería un accidente. Sí, eso sería una caída provocada. Entonces, no se preocupen. Además que la cinemática de la escena a ustedes les va a dar mucha información. Si yo veo que el paciente está recostado sobre su silla o al lado de la silla, pues yo asumo que fue que se cayó de la silla. ¿Listo? Y eso obviamente no ocasiona ningún traumatismo fuerte. Así que no se preocupen en acostar o mover al paciente y acostarlo boca arriba. Verificar que respire y que tenga pulso. Entonces, respirar, ¿cómo verificamos que la persona está respirando de forma correcta? Primero miramos la elevación torácica, tiene que expandir y contraerse, ¿listo? Aproximadamente por unos 10 segundos. Si no vemos expansión, si no tiene una chaqueta abultosa, entonces bajamos su cierre. Si ven que no se puede, entonces se acercan y escuchan el oxígeno que saldría de su boca y de su nariz, acercando un poco el pabellón del estómago. Pero en este caso es mucho más fácil hacerlo mirando el tórax o colocando la mano en el abdomen del paciente. Y ahí estamos mirando si hay una expansión torácica.
Para verificar el pulso, tengamos en cuenta que el pulso mide la frecuencia cardíaca, mide cuántas veces el corazón late por minuto, y tenemos en nuestro cuerpo varios puntos donde yo puedo tomar el pulso, ¿listo? Ojo, la frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que el corazón late por un minuto. Y se los puse acá como dato importante, y es que en adultos una persona, su pulso, su frecuencia cardíaca, tiene que estar entre 60 y 100 latidos por minuto. ¿Listo? En un adulto. Cuando digo adulto me refiero a una persona entre los 12, 15 años en adelante. ¿Ok? Cuando es un niño y cuando es pediátrico, recuerden que entre menor sea la persona, mayor es su frecuencia cardíaca. Si yo le tomo la frecuencia cardíaca a un niño de 5 años, perfectamente me puede dar 100, 120. Y para ese niño es normal. Pero para un adulto mayor pasa todo lo contrario. ¿Listo? Un adulto mayor puede llegar a oscilar en frecuencias cardíacas entre 50, 60 hasta 70 pulsaciones. ¿Por qué? Porque es un corazoncito que ya lleva latiendo pues más de 70, 80 años. Usualmente estas personas siempre están en una posición de reposo, mantienen temperaturas bajas, pues lo cual hace que la frecuencia cardíaca sea menor, ¿sí? Pero miren que el rango es muy amplio. El pulso de una persona en un minuto tiene que estar entre 60 a 100. Entonces, llegamos a la escena, acostamos al paciente, lo llamamos, nos presentamos y de una entramos a verificar si respira y si tiene pulso. ¿Listo? ¿Qué pulso vamos a tomar? Nos vamos al directo, al pulso más confiable, en este caso que sería el pulso carótido, que es tal cual estamos indicando aquí en la imagen. ¿Listo? ¿Por qué este pulso? Porque estamos hablando de que hubo una hipoxia. Y como hubo una hipoxia, entonces las partes distales del cuerpo seguramente no tienen tanto riego sanguíneo, o si lo tienen, pues será muy poco. Mientras que los pulsos centrales, como el pulso carótido, que está muy cercano al corazón, realmente es el que está más cercano, pues él sí va a tener una circulación mucho más eficaz y pues en este caso pues mucho más segura. Yo me voy a asegurar y es mucho más confiable ese pulso que otros. ¿Listo? Recordemos entonces que estos dos son signos vitales primordiales y que realmente en toda una evaluación inicial debemos tomar respiración y frecuencia cardíaca. Pulso se le llama el punto. Yo puedo tener un pulso temporal, puedo tomar aquí en el pulso facial, pulso carótido, radial, que son obviamente los más comunes, pero en este caso pues les aconsejo que se vayan al fijo, que sería el pulso carótido. Adicional a eso, vamos a elevar sus extremidades, las extremidades inferiores. Y todos dicen, mira, pero ¿por qué elevamos las piernas más o menos con un ángulo de 45 grados? Justamente para eso, para que la sangre que me esté irrigando los pies, las piernas, no me irriguen esas partes de mi cuerpo, sino que me irriguen nuestro cerebro y nuestra caja torácica, nuestro tronco como tal, que es donde tenemos nuestros órganos, entre comillas, pues más importantes, ¿cierto? Entonces, es por eso que elevamos nuestras extremidades inferiores. Abrigamos al paciente. Usualmente esos pacientes suelen tener frío, entonces nos conseguimos una manta y lo cobijamos, una chaqueta y demás. Procurar colocar algo debajo de la cabeza del paciente, ¿listo? Intentar manejar una vía aérea libre de, digamos, como de humo, libre de partículas. Entonces, si la persona está de pronto dentro de un carro, si está dentro de un lugar muy cerrado, pues procurar sacarlo a un lugar más seguro. Siempre dicen, Alejandra, pero no es malo sacarlo. No, en este caso no estamos en un trauma. La persona no se golpeó, la persona no tiene ningún problema de tener un traumatismo raquidomedular o traumatismo cervical. No hay ningún problema que lo quieran mover hacia otro sitio. Es más, eso va a mejorar mucho su ventilación, porque requieres respirar de forma correcta y pues que más en un lugar que sea mucho más abierto. Y si no, pues nada, cogemos una hoja, cogemos una agenda y empezamos a ventilar al paciente de esta manera. ¿Listo? Estar atentos por si vomita. Usualmente esos pacientes, pues justamente por no haber comido, por tener ese ayuno, tienden a tener náuseas. Entonces, estamos pendientes por si vomita. Procurar pedirle que mueva la cabeza hacia un lado mientras se estabiliza y al final lo llevamos a una posición de reposo. ¿Listo? Entonces, estar muy pendientes, hacerle una muy buena entrevista, verificar sus signos, verificar sus síntomas, verificar si tiene de pronto alguna alergia, verificar adicional si toma medicamento. Si les dice sí, indaguemos. ¿Qué medicamento? ¿Cada cuánto se lo toma? ¿Para qué se lo toma? Y si hoy se lo tomó. A veces podemos tener un paciente hipertenso que nos dice, no, yo soy hipertenso, tomo losartán, pero la verdad no me lo he tomado desde hace 3 días. Entonces también nos vamos referenciando y digo, bueno, es como por este lado también, el paciente es hipertenso, diagnosticado y hace 3 días no se toma su medicamento, ¿ok?
Si tenemos en nuestro botiquín pues un tensiómetro y un fonendoscopio, genial. No solamente tomaremos la frecuencia cardíaca, sino también la frecuencia respiratoria y también su presión arterial. ¿Listo? Entonces, acá donde dice estar atentos por si vomita, vamos a intentar mover su cabeza hacia un lado, ¿sí? Ya ahorita lo ponemos en posición lateral de seguridad, pero eso lo realizamos cuando mi paciente esté estable, ¿listo? Si mi paciente aún sigue débil, aún sigue inestable, aún yo veo que no está como tal cuerdo, consciente de sus 5 sentidos, significa que aún hace falta oxígeno. Entonces, para esto yo le voy a enseñar a hacer ejercicios de oxigenación. Ustedes los hacen para que él vea cómo se hace y él lo pueda repetir. Le piden que respiren durante 4 segundos profundo, que sostenga el oxígeno durante 4 segundos y vuelva y exhale en 4 segundos. ¿Listo? Esto garantiza una buena oxigenación, porque si él sigue hiperventilando, pues nada, el paciente no se nos va a recuperar. Así que usted lo calma y lo tranquiliza, le pide que respire tal cual como usted lo está haciendo. Entonces ustedes cuentan 4 segundos, 1, 2, 3, 4, ya inhaló, lo sostiene y lo exhala en 4 segundos. ¿Listo? Hasta verificar que mi paciente se encuentre estable. Ya al finalizar, lo colocamos en una posición que se llama posición lateral de seguridad, justamente para evitar que si él vomita o algo, pues el vómito se vaya hacia un lado, si tiene saliva, vaya hacia un lado, y evitemos una broncoaspiración. Lo hacemos tal cual como se muestra en la imagen. Miren que el paso número 1 es colocar la manito, en este caso si es la derecha o la izquierda, dependiendo del lugar, debajo de la cara. La mano contraria va atrás de la cabeza, ¿listo? Y hacia el lado de la mano que va atrás de la cabeza, pues hacia ese lado lo van a lateralizar, colocando una rodilla por encima de la otra, tal cual y como está en la imagen. No lo dejamos solo, lo acompañamos, garantizamos que se encuentre bien. Si miramos que no pasa, si miramos que pasan 10 minutos, 20 minutos y que esta persona pues realmente no mejora, pues sí o sí se aconseja llevarla a un centro asistencial. Pero en este caso, pues las lipotimias y los desmayos no pasan de esto, ¿no? Ahora es un signo de alarma. Yo puedo recomendarle a mi compañero y decirle, ven, ya esto te ha pasado repetidas ocasiones o esto te ha pasado antes. Yo creo que te recomendamos pues que saques una cita médica, que te hagas un conteo de glucosa de pre y post a nivel general, porque seguramente pues estamos empezando a sufrir de hipoglucemias. Y aunque no hay ningún medicamento para manejar esta condición, lo único que sí aconsejamos, y lo aconsejo personalmente, es tener una dieta regular, ¿listo? Tener una hora específica para desayunar, tener unas 11 aproximadamente a las 2 horas de haber desayunado, posteriormente almorzar, en la tarde igual unas medias tardes y en la noche, ¿listo? Procurar no consumir de pronto cosas muy dulces, o si lo hacen, tomar agua, evitar las gaseosas, evitar los jugos y mantener una dieta balanceada. Realmente esa es la única forma que tenemos para controlar y mejorar una hipoglucemia. Realmente es con una muy buena alimentación. ¿Listo? Entonces aquí terminamos todo lo que corresponde a lipotimias y desmayos. Entonces, recordemos, lipotimia es la pérdida como tal repentina del conocimiento, pero que no se genera o que no me genera una caída, o sea, no pierde el tono postural en la persona, ¿listo? Y demora igual segundos. El sinónimo es decir, estoy mareada, ¿sí? Estoy mareada, estoy perdiendo la postura, pero no la pierdo. Y ya el desmayo o síncope, que son sinónimos, es cuando la persona al caer pierde como tal el tono postural y queda unos segundos en un estado de inconsciencia. Pero recuerde que son segundos, o sea, es algo muy mínimo. Si ya me pasa minuto, 2 minutos, 3 minutos, ya lo llamamos inconsciencia, confirmando que no me obedece a ningún estímulo, y sí o sí las inconsciencias están catalogadas como enfermedad, bueno, como en este caso como una condición que requiere atención de urgencia. Entonces, en una inconsciencia, si la persona quedó inconsciente, ahorita vamos a hablar de las convulsiones, si la persona convulsionó y quedó inconsciente y no reacciona y han pasado 10 minutos, llame al 112 y lleve a esa persona a un centro asistencial. ¿Listo? Porque eso ya no es normal. Listo. Por favor, dudas y preguntas, las vamos anotando y las vamos resolviendo al finalizar de nuestra charla. Listo. Como convulsión. Una convulsión es una alteración repentina e incontrolada de la actividad eléctrica en el cerebro. Puede provocar cambios en el comportamiento, los movimientos, los sentidos y los niveles de conciencia. Entonces ya una convulsión
no solamente es cuando hay una disminución de oxígeno, sino que recordemos que las células de mi encéfalo se llaman neuronas. Esas neuronas tienen la capacidad de generar potenciales de acción. Y un potencial de acción es esa comunicación que le da una neurona presináptica a una neurona postsináptica para que se ejecuten las órdenes que yo le quiero brindar. Por ejemplo, si en este momento yo me coloco de pie y quiero hacerlo, yo le digo y le doy la orden a mi encéfalo para que envíe esa orden a las extremidades inferiores y se ejecute la actividad, la acción. Puede pasar lo contrario. En este caso serían las neuronas motoras, ¿sí? Yo les digo, muévanse y levántense. Pero también tenemos unas neuronas que son sensitivas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo acá no sé, una candela y pongo la mano, pues sencillamente yo al sentir el calor voy a retirarla. Ahí están actuando, son mis neuronas sensitivas. Entonces, todo lo que va de las órdenes de mi encéfalo hacia la parte externa del cuerpo se le conoce como partes motoras o neuronas motoras, ¿sí? Son las encargadas de eso. Y cuando va de afuera hacia adentro, son las neuronas sensitivas. En una convulsión hay una desconexión de estas neuronas. ¿Listo? No hay una conexión, no hay un potencial de acción, lo que ocasiona que la persona, aunque no lo quiera hacer, pues no puede evitar tener movimientos repetitivos, no puede evitar tener un control sobre hasta sus funciones como el control de los esfínteres, su nivel de conciencia se ve alterado. Entonces eso es una convulsión, realmente una convulsión no es una patología, la convulsión no es una enfermedad, es un signo que me muestra que algo está pasando. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las causas como tal? Una convulsión se puede llegar a provocar o puede ocurrir después de un accidente cerebrovascular. Y recordemos que los ACV son dos, ¿no? Tenemos el isquémico y tenemos el hemorrágico. El isquémico como tal, o trombo también que le llamamos, es cuando un coágulo, sea de tejido adiposo o sea de sangre, obstruye uno de los vasos sanguíneos de tantos que tenemos en el cerebro, ocasionando un taponamiento, ¿sí? La sangre, al no poder irrigar esa zona, pues se necrotiza esa parte del encéfalo, sus neuronas se mueren y pues tenemos un accidente cerebrovascular isquémico. El hemorrágico también le llamamos como el derrame cerebral y es cuando las paredes de los vasos sanguíneos, usualmente de las arterias, por alguna condición se revientan, ocasionando que haya hemorragia en la zona. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el más común? El más común es el isquémico. Entonces, ahí es cuando las personitas, por ejemplo, suelen tomar los anticoagulantes para evitar la formación de esos coágulos, justamente para evitar una ACV. Entonces, después de que le da una ACV a mi paciente, a mi compañero y demás, pues puede llegar a ocurrir una convulsión. Entonces, recordemos que aquí la convulsión sería el signo secundario a el accidente cerebrovascular. Listo, un trauma craneoencefálico. Si la persona sufre un traumatismo en el encéfalo a nivel de su cabeza y cráneo, puede llegar, no es un signo de trauma craneoencefálico, ojo, sino que se puede desencadenar una convulsión. No siempre suele pasar, eso también depende del tipo y del nivel del trauma que haya recibido. Tercero, infecciones como la meningitis u otra enfermedad. ¿Qué es la meningitis? Nosotros, entre nuestro cerebro y nuestro cráneo, tenemos unas capas, ¿listo? Si les hablo de la capa más externa a la capa más interna del cerebro, empezaríamos con cuero cabelludo, seguiría el cráneo, después sigue la dura madre, después sigue la aracnoides, la pía madre y el encéfalo. ¿Listo? El encéfalo es un órgano que está recubierto por líquido cefalorraquídeo, lo cual le brinda hidratación, nutrientes, vitaminas, minerales, sostén, protección y demás. Entonces, esas tres capas, la dura madre, aracnoides y pía madre, son como tres capitas reversas una encima de otra, son las meninges, ¿listo? Cuando estas meninges se inflaman por algún tipo de infección, nos puede llegar a producir una convulsión. En los bebés, en los niños, hay una vacuna, ¿cierto? Entonces, cuando nacimos todos, una vacuna que nos pusieron en la zona supraescapular izquierda se llama BCG y todos tenemos una cicatriz. Es esa vacuna, es una vacuna viva que se llama BCG, que es
La tuberculosis meningitis o la antituberculosa meningitis es una vacuna viva que con una sola dosis ya quedamos inmunes para toda la vida. Esta vacuna justamente es la que evita la que nos evita una meningitis. También la del polio. Entonces, pues digamos como para relacionarlos un poquito de qué son las meningitis y por qué son tan importantes. Entonces, cuando ellas se infectan, se inflaman, pues el niño es mucho más ocasional a los niños, pues puede llegar a provocarles una convulsión. Sin embargo, muchas veces se desconoce la causa, ¿sí? Una persona nunca le puede haber dado una convulsión y desafortunadamente en su cerebro hace 6 meses se viene formando un tumor, ¿sí? Una masa. Y a los 6 meses, cuando ya la masa tiene un tamaño considerable, ¡pum!, le da una convulsión. Si al paciente no le daba esa convulsión, pues la persona no iba a saber que tenía esa masa, que tenía ese tumor, ¿listo? Las fiebres también ocasionan convulsiones. Y pues ya aquí las acabamos de ver. O sea que una convulsión no es un sinónimo de patología, no es un sinónimo de enfermedad. Es un signo secundario a algo que está sucediendo. Lo relacionamos mucho con las epilepsias. La epilepsia sí es la enfermedad, la epilepsia sí es la patología, y una persona que tiene epilepsia diagnosticada y que le da una convulsión, lo que significa es que el medicamento o no está haciendo su efecto o sencillamente la persona no se la está tomando de forma correcta. ¿Listo? Ahora, sea el caso 1, que se desconoce la causa, o sea el caso 2, que tiene epilepsia, las convulsiones son una emergencia médica y la persona tiene que ir a un servicio de urgencias. Así ustedes la tranquilicen en el punto, la persona al finalizar tiene que ir al hospital. ¿Listo? Tenemos dos tipos de convulsión, la convulsión, bueno, o dos momentos, la convulsión tónica y clónica. La convulsión tónica se caracteriza por la contracción súbita y la rigidez de los músculos. La persona puede tener los ojos en blanco y los músculos del pecho se tensan y se empiezan a contraer. Puede ser más difícil también la respiración. Por eso es tan importante conocer acerca de signos vitales, porque cualquiera de esas situaciones pueden desencadenar en un paro respiratorio o en un paro cardíaco. Miren aquí el dibujo. La supraversión de la mirada, entonces la personita, nuestra pupila se pierde y miramos solamente la parte blanca del ojo. Tenemos una leve cianosis perioral. Recuerden que la cianosis es el coloración morado o azulado en la piel, en este caso específicamente de la parte de alrededor de la boca, lo cual sí o sí pues me está indicando también una falla en la oxigenación. La cianosis de por sí es un signo de hipoxia. La mordedura en la lengua. El movimiento, en este momento, tienen usualmente los pacientes tienden a cerrar los dientes, a cerrar su caja bucal y a veces pues tienen mordeduras o muerden sin intención claramente su lengua, ¿listo? Tienen una rigidez en los maxilares extremadamente fuerte. La mano está cerrada y la rigidez muscular está generalizada. Mucho ojo. A esos pacienticos lo único que podemos hacer en este momento de esta convulsión tónica es asegurar su encéfalo y su cuello. O sea, busquemos una chaqueta, una almohada, una cobija y la colocamos debajo de su cabeza. Es lo único. Hay una de las preguntas de nuestro conteo que nos indica qué hay que hacer. Pues la primera que dice tomarlo fuertemente al paciente. No, nosotros podemos llegar a lastimar a nuestro paciente si intentamos sujetarlo. La fuerza es tan grande que yo puedo llegar a fracturar uno de sus huesos. ¿Listo? No introducir nada en la boca. Eso de que, pero se va a ahogar con la lengua. No, no lo va a hacer. No lo va a hacer, no se preocupe. Es verdad, la lengua es un músculo que cuando la persona entra en estado de inconsciencia se puede relajar. Eso sí es verdad. En inconsciencias se relaja y si va hacia atrás de la faringe, pues claro que nos obstruye en nuestra vía aérea. ¿Listo? Pero en este caso, no, la persona en este caso igual tiene un nivel de conciencia. Tiene pulso. Obviamente, tiene una alteración de su sistema nervioso central, pero la persona está consciente, tiene pulso y respira en este momento de la convulsión. Así que no se va a morder, o sea, no se va a tragar la lengua, que es lo que todos pensamos. No hay que introducir nada en la boca del paciente porque el paciente los puede morder los dedos si quieren intentar abrir sus maxilares. No hay que hacerlo, por favor, y menos introducir bajalenguas, pinzas y demás. No hay que hacerlo. Ahora sí, con esos elementos sí podemos llegar a obstruir la vía aérea de nuestro paciente. ¿Listo? Y la convulsión, ya la crónica, es cuando los músculos del individuo entran en espasmos. Es importante tener en cuenta que restringir o reposicionarla a la persona no puede controlar esos movimientos convulsivos. Por más que uno quisiera moverlos, lateralizarlos, no. En ese momento no es del músculo. Una convulsión no tiene nada que ver con mis células
musculares o de mi sistema óseo. Todo viene desde mi sistema nervioso central. Yo siempre digo que el encéfalo es la CPU de nuestro cuerpo. Siempre he dicho eso. El encéfalo es la CPU. Yo no puedo hacer nada sin que el cerebro sepa, sin que él me autorice o sin que él me dé la orden. Entonces, no es de los músculos, es directamente de mi sistema nervioso central. Acá tenemos entonces el ejemplo de las dos. Miren, tenemos una fase tónica y clónica. ¿Listo? Visualmente, pues si en algún momento se les ha llegado a presentar un caso o una situación, pues ya lo pueden definir. Después de estos dos momentos, la persona entra en un estado de, digamos, como un estado de desorientación, ¿sí? La persona mira a todos lados, la persona está en silencio, la persona no nos habla, la persona solamente nos mira. Aquí es cuando tenemos ahora sí que actuar. En este momento, primero, nos presentamos y le decimos quiénes somos, ¿listo? Para que la persona no se vaya a asustar. Si somos compañeros, pues listo, no hay ningún problema. Segundo, hay que tranquilizarla, pedirle que empiece a respirar, ¿listo? Y despacio empezamos a preguntarle que si recuerda lo que le pasó, ¿listo? Despacio, si recuerda lo que le pasó. Empezamos a indicarle que sufrió una convulsión, que si requiere llamar a un familiar o si requiere ir a asistir, o si quiere que la acompañemos o asistamos la atención en urgencias. Les vuelvo y les recuerdo que una persona que sufre una convulsión, lo más recomendable es que vaya a un servicio de urgencias. Entonces, indicarle eso, ¿vale? Acompañarla, mire, estas son personitas que son que les da pena. Saben que sufren de estas lesiones, saben que tienen esta condición, entonces el saber que sus compañeros, que sus amigos vieron el momento y que quedó ahí solo, sola, desorientada y demás, pues esto tiende a darles mucha pena. Así que el apoyo psicológico es muy importante. ¿Listo? Decirles que tranquilas, que no se preocupen, que estamos ahí con ellos, con ellas, que necesitan que les colaboremos. Si las llevamos al hospital, si llamamos a un familiar, pero es brindarles una ayuda. Recordemos que un primer auxilio no siempre es hacer algo con nuestras manos o cubrir o brindar. El apoyo psicológico, el llamar a una ambulancia, el llamar a un familiar, eso también es un primer auxilio, ¿ok? Entonces, listo, ahí estamos. Si queremos después de estas fases tomar los signos vitales, está perfecto, tomamos pulso, respiración. Usualmente la persona o puede estar muy hipotensa, ¿sí? Y tener la frecuencia cardíaca acelerada. Es normal, por eso les digo que esperemos unos momentos de reposo. Podemos pues ubicarlas en una posición lateral de seguridad y después tomar los signos vitales, porque si los tomamos inmediatamente van a estar acelerados. Por lo menos dejar pasar unos 10 minutos y ahí sí tomarles sus signos vitales. ¿Listo? ¿Qué no se debe hacer? No sujetar o no tratar de sujetar a la persona para evitar que se mueva. Lo que yo les indicaba, no depende de nosotros ni depende de sus músculos, depende realmente de su cerebro. Él es el que está dando la orden y con él no podemos hacer absolutamente nada. No intenta abrir la boca del paciente porque podemos llegar a luxar el maxilar superior con el maxilar inferior. ¿Listo? El maxilar, aquí nosotros tenemos una articulación. Eso hace que el maxilar inferior sea el que baje. Entonces, si yo intento abrirlo, puedo llegar a luxar el maxilar de la persona. Tercero, no ponga nada en la boca de la persona porque podrá lesionar los dientes o la mandíbula. Una persona con una convulsión no se puede tragar la lengua. ¿Listo? Vuelvo y se los indico. Puede pasar en una persona que esté en un estado de inconsciencia total, pérdida total del conocimiento. Por eso es que en las evaluaciones iniciales tenemos la mnemotecnia CAB, tome pulso, haga apertura de la vía aérea, ¿sí? Con unas maniobras de EM o Excel, verifique que no hay objetos extraños y después verifique la respiración. Pero siempre aseguramos una vía aérea. Pero en este caso, mientras el paciente está con la convulsión, el paciente no se va a pegar esa. ¿Listo? No se preocupen, no va a pasar nada. No intenten introducir nada. No intente darle respiración boca a boca. Es una de las preguntas de nuestro sondeo. Entonces, no, a un paciente no se le da respiración boca a boca. Primero, en este caso no aplica, porque la persona no tiene un paro respiratorio. ¿Cuándo damos respiraciones o ventilaciones? Cuando la persona tiene un paro respiratorio. Y las últimas guías de la AJA me indican que yo no puedo ventilar a una persona sin tener un dispositivo de barrera, o sea, si no tengo una máscara de RCP unidireccional. ¿Ok? En este caso, si la persona después de que estuvo la convulsión, usted le toma signos vitales, tiene pulso y no respira, ahí sí.
porque la convulsión le produjo un paro respiratorio, ¿ok? Pero garantizamos de que la persona no esté respirando, o sea, no un movimiento torácico, usted no escucha. Ahí sí, pero ni siquiera. Recordemos que es boca, barrera, boca. Yo tengo que tener un dispositivo de barrera. Por lo general, las personas comienzan a respirar de nuevo por su cuenta después de una convulsión. Ellas vuelven en sí, desorientadas, mareadas, sí, pero regresan en sí. ¿Listo? No le ofrezcan agua ni alimentos a la persona hasta que no esté completamente alerta. Eso de que se está ahogando, denle un vasito con agua, no. La convulsión, denle un vasito con agua, no. No damos vasitos con agua, no damos de beber hasta que la persona no esté consciente, alerta y orientada. ¿Listo? Usualmente siempre tenemos o tendemos a dar de beber agua, por ejemplo, también en las obstrucciones. Una persona se está ahogando y le brindamos agua. No. Eso lo que hace es que aumenta la lesión, aumenta la obstrucción. No se brinda ningún tipo de alimento ni de bebida. Ya cuando esté sentada, relajada, tranquila, ahí sí le podemos brindar agua. ¿Qué entonces debemos hacer? Primero, alejar elementos que los puedan lastimar. Si la persona estaba trabajando en su escritorio, en su computador, pues entonces nos toca retirar la silla, retirar la mesa, intentar acostarla en el centro de la oficina, colocar, como les dije, algo debajo de la cabeza. Miren que segundo dice proteja la cabeza del paciente. Entonces, lo primero que tengamos, la maleta, la chaqueta, lo colocamos debajo. ¿Listo? Protegemos la vía respiratoria. Miren la imagen, por ejemplo, la persona cómo lo está haciendo. Está bajando el maxilar inferior, garantizando una apertura de la vía aérea. Si quieren verificar la boca, perfecto. Y ahí confirman que la lengua, pues, que donde tuvo, si se mordió la lengua, qué pasó. Si tiene mucha sangre, le pasamos papel o servilletas para que empiece a limpiarse. O nosotros nos colocamos guantes y lo hacemos nosotros mismos con el fin de que ya no se vaya a ahogar con esa saliva y con esa sangre en el caso que se haya mordido su lengua. Soporte psicológico positivo, acompañamiento, cuidado, no la dejamos o no lo dejamos solo, ¿sí? Por lo menos hasta que ya esté 100% bien. Igual, recomendación, llevarla por urgencia. Espera que termine la convulsión, efectúe la evaluación inicial o primaria. Evaluación inicial o primaria es verificar pulsaciones, hacer apertura de vía aérea, verificar respiración y al final, si queremos, le podemos preguntar, ¿te golpeaste la cabeza? ¿Te golpeaste una parte del cuerpo? Te reviso, hacemos una evaluación cefalocaudal de cabeza a pies, encontrando justamente que no se haya golpeado, ¿listo? Porque a simple vista ustedes no pueden ver nada, pero ya con los minutos pueden decir, no, sí, me golpeé la cabeza. Entonces hacemos una inspección para verificar pues que no tenga ningún tipo de herida abierta. Y llamar al 123, ¿listo? La ambulancia viene, la llevará o lo llevará a urgencias y si no, pues si tenemos disponibilidad de un vehículo en nuestra oficina, pues nosotros mismos lo podemos llevar, ¿listo? No hay ningún problema. Recuerden que la persona no tiene ninguna lesión raquidomedular, entonces podemos llevarlos en el carro, no hay ningún problema que se vaya sentado. Lo que sí es que la persona no tenemos que dejarla sola por lo menos la siguiente media hora. Hay pacientes que cuando ya tienen enfermedades o patologías diagnosticadas, las convulsiones son repetitivas. Entonces, mucho ojo. El médico en urgencias les va a preguntar cuánto tiempo demoró la convulsión. Entonces, procurar, yo sé que es un momento en que todos estamos alertas, que todos nos asustamos, pero procuremos contar o contabilizar el tiempo de cuánto duró la convulsión. Y si tuvo una segunda o una tercera, también mirar en nuestro reloj y saber cuánto demoró de una convulsión a la otra convulsión. Ese tema se lo van a preguntar. ¿Listo? Es muy importante para los médicos al dar un diagnóstico o un tratamiento, cuánto demoró la convulsión. ¿Listo? Hay enfermedades que la persona convulsiona, entra en un estado de inconsciencia profundo y estando inconscientes siguen convulsionando. Esto sí o sí ya significa que ya algo más delicado está pasando. Por lo general ya son enfermedades pues a nivel cardíaco, a nivel neurológico. A nivel cardíaco, ¿por qué? Porque pues imagínense, aparte de que tiene la convulsión, el corazón no está irrigando sangre, lo cual está haciendo que la persona entre en un estado de inconsciencia adicional. Entonces, mucho ojo. Verificar el tiempo de la convulsión y si tuvo más de 2 o 3, mirar qué tiempo tuvo entre convulsión y convulsión. ¿Listo? Entonces, creo que hemos terminado. Aquí, como siempre, les dejo nuestros enlaces para que los visiten y sepan de dónde tenemos toda esta información. Espero el tema se haya quedado clarísimo. Vamos, por favor, Fernando, nos colaboras con nuestro siguiente evaluémonos, pues para mirar
si ya teniendo en cuenta lo que ya hablamos, nos quedó mucho más claro. ¿Listo? Claro que sí, doctora. Muchas gracias por toda la información que has compartido en la mañana de hoy. Vamos a ir con nuestro sondeo final. La primera pregunta dice: ¿qué se debe hacer si una persona sufre un desmayo? A, darle de beber agua. B, elevar las extremidades inferiores. C, iniciar RCP. Los resultados son: A, darle de beber agua un 0%, B, elevar las extremidades inferiores un 88% y C, iniciar RCP un 12%, doctora. Listo, entonces, recordemos que la reanimación cardiopulmonar la realizamos solamente cuando el paciente no presenta pulso y no respira y pues adicional está inconsciente. ¿Listo? En este caso, una persona que convulsiona, si después de la convulsión, después del desmayo, quedó inconsciente, ustedes le toman pulso, respiración y no tiene, pues ahí sí, no solamente tienen un paciente que se desmayó o que convulsionó, tienen un paciente que a raíz de estos episodios sufrió un paro cardíaco y ahí sí tendríamos que empezar RCP, ¿listo? Siempre y cuando el paciente no tenga pulso respiratorio, de lo contrario, normal, la persona se desmayó, la persona tuvo una lipotimia, lo recostamos y lo acostamos boca arriba. Entonces, en este caso, muy bien, el 86%, el 88% de las personas estuvieron en lo acertado. Siguiente pregunta. Perfecto, doctora, muchas gracias por la retroalimentación. Vamos con la segunda pregunta. Una convulsión es: A, falta de respiración y disminución de oxígeno. B, alteración del sistema muscular. C, alteración de la actividad eléctrica del cerebro. Vamos con los resultados de la segunda pregunta. A, falta de respiración y disminución de oxígeno un 10%. B, alteración del sistema muscular un 3%. Y C, alteración de la actividad eléctrica del cerebro un 87%, doctora. Listo, entonces, la convulsión, que es la pregunta, la convulsión sí es una alteración repentina, incontrolada eléctrica del cerebro, ¿listo? Esa es la convulsión, ¿listo? De pronto para las personitas ese 10-12% que respondieron que era la falta de respiración y disminución de la saturación de oxígeno, pues la falta de respiración sería un paro respiratorio, ¿sí? Entonces la pregunta correcta, la respuesta sí es la número C, que es la alteración repentina de nuestro cerebro, ¿listo? Así que muy bien. Muchas gracias, doctora. Entonces vamos con la tercera y última pregunta. ¿Qué se debe hacer frente a una convulsión? A, sujetar fuerte al paciente para que no se mueva. B, dar ventilaciones boca a boca. C, no poner nada en la boca de la persona. Y los resultados de la tercera pregunta son: A, sujetar fuerte al paciente para que no se mueva un 19%, B, dar ventilación boca a boca un 2%, y C, no poner nada en la boca de la persona un 80%. Doctora. Listo, entonces subimos mucho el porcentaje teniendo en cuenta el sondeo anterior. La respuesta correcta sí es la número C, no poner nada en la boca de la persona. Recordemos que la opción A nos indicaba que se debe sujetar al paciente. Recordemos que en una convulsión no podemos sujetar al paciente por la fuerza en sus músculos, en sus huesos y demás. No podemos dar ventilaciones boca a boca, así está en paro respiratorio, el ideal sería un dispositivo de barrera. Entonces, la respuesta correcta, no poner nada en la boca, hacer una evaluación de la escena, asegurar la escena, colocar algo debajo de la cabeza del paciente para protegerlo, intentar lateralizar su cabeza para ver si, pues, si se broncoaspira con la saliva, pues evitar todo esto, intentar darle hacia un lado y al finalizar ubicar en una posición lateral de seguridad. Son como los pasos que sí o sí tenemos que hacer frente a una persona que convulsiona. Listo, Fernando, muchas gracias. No sé si alguien tiene una pregunta.
Gracias, doctora. Creo que no surgieron ninguna inquietudes por parte de los asistentes, no tenemos preguntas. Listo, Te dejo para que entonces, te despidas de los participantes en el día de hoy. muchísimas gracias a todas las personas que durante este año estuvieron compartiendo con nosotros, con Línea de Vida, estos espacios. Para nosotros siempre será un agrado compartir nuestros conocimientos en pro de todas las personas a través de ustedes. Así que gracias, esperamos volvernos a ver el siguiente año. Así que un abrazo para todos y feliz tarde. Agradecemos a nuestro experto y a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. En www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas virtuales. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. En Navidad, todas las emociones confluyen al mismo tiempo. En algún lugar hay alguien que está levantando los ojos al cielo para descubrir una alegría en cada estrella. Uno más está dimensionando hasta dónde puede ser posible que su ilusión se haga realidad. Alguien más mira solo las buenas noticias. Una abuela en casa amasa su receta llena de amor para complacer a todos los que vendrán. Alguien corre en alguna estación para poder llegar a tiempo. En algunos trabajos, los compañeros se abrazan deseándose lo mejor y esperando volverse a encontrar. Los niños cuentan las horas para abrir sus regalos. Un gato y un perro asustados preparan su escondite para huir de las bengalas y los estallidos pirotécnicos. Los árboles se miran con ojos de colores. El aire exhala un aroma de abrazos y sonrisas. Ocurren encuentros entre lágrimas y risas después de mucho tiempo. Una botella de vino lanza su sombrero para saludar a los asistentes. Un mar de buenos deseos se agolpa en las playas de todos los corazones. El afán y las ganas de llegar se enloquecen entre calles y caminos. El tiempo se escurre raudo entre el ir y venir de las personas. A la distancia, alguien más se hace notar a través de un sentido mensaje. Y aquellos que les es imposible dejar su trabajo, saben que a pesar de todo lo que sucede afuera, ellos deben estar allí porque de lo contrario muchas cosas no funcionarían. Por eso, la importancia de practicar con responsabilidad el autocuidado en el trabajo, sin importar el día o la época que estemos viviendo, se hace imprescindible. No importa la profesión, trabajo u oficio que desempeñemos. Lo más importante por nosotros, nuestra familia y los demás, es hacerlo con la debida responsabilidad, teniendo en cuenta todas las normas de seguridad, protección
y autocuidado. Que todo lo mejor ocurra para todos al mismo tiempo para vivir una Navidad positiva.